porque tenemos una historia en común de muchos años. Bienvenido a nuestro programa A las 9 con usted. ¿Qué tal, amigos? Buenos días. Es un gusto saludarles nuevamente. Es un gusto estar con ustedes aquí en su programa A las 9 con ustedes de 7. Hoy, lunes 11 de abril. Estábamos platicando Diego de Luna y esta servidora, que llegamos cargados de energía de este fin de semana y espero que toda la semana transcurra de manera muy positiva. La actitud es importante. Es interesante darnos cuenta de que la oferta está ahí y de que hay que elegir con todo cuidado. Nuestros deseos son de que tenga usted una excelente semana, cuando menos productiva, pero también con resultados, porque de pronto uno trabaja y se toma sobre los hombros retos enormes y no funcionan. Nuestro deseo es que haya mucho trabajo, muy interesante, pero también con resultados. Será mucho pedir que ese, por ejemplo, ese proyecto que está ahí, ese libro que está por ahí detenido, ese proyecto que no has terminado pues que se realice y que tenga todos los apoyos. Ese es nuestro deseo para esta semana. Arnulfo, buenos días. Muy buenos días, Yolanda. ¿Te unes al deseo de que las cosas funcionen mejor? Exactamente, porque no están funcionando muy bien. Bien, pues hoy continuamos con la historia de la ópera. Y tenemos regalos para empezar. Usted recordará que no estuvo con nosotros hace un mes Arnulfo, no pudo estar con nosotros, así que tenemos dobles regalos hoy. Arnulfo, ¿qué tenemos para el público? Sí, tenemos dos DVDs. El DVD de la vez pasada contiene los videos que se vieron la vez pasada, más el DVD de esta ocasión, que contiene los videos que vamos a ver hoy. Y tenemos dos CDs con toda la música del programa de hoy y de los dos programas pasados. Bueno, excelente. Entonces empiece usted a marcar 3030 53 50 3030 53 86 para que participe. Quienes fueron a disfrutar de la proyección en línea directa del Metropolitan este sábado, ¿qué tal estuvo, Madama Butterfly? Con Roberto Alaña. Fíjate, sí. Arnulfo. Alaña ya está un poco al final de su carrera, pero sí, esperemos que lo pero haya esa hecho. Voz que tiene es hermosa. O más bien que tenía, sí, todavía ya. Sí, ya lo sientes que ha perdido. Ya la voz ya está perdiendo el impulso. Ajá. Pero pues es un montaje interesante que en el Metropolitan ya han repetido varias veces, dirigido por que estaba dirigido por Anthony Minghella, que ya falleció. Pero aprovechan la producción. Sí, aprovechan la producción y es muy interesante con el uso de los títeres. Sí. A mí me tocó verla un par de veces, la vi en vivo y la vi alguna vez nuevamente y me parece apasionante. Es conmovedora. Nunca te puedes imaginar que un títere de Madame Butterfly te pueda conmover tanto, Arnulfo. Además es una buena idea sustituir al niño por un títere. Sí. Porque muchas veces los niños están completamente desconcertados en medio de tanta gente gritando. Casi siempre. Y el títere pues funciona más natural. Así es, así es. Y además también la secuencia, el intermezzo donde se ven las aves, sí. Y se ven las aves volando precisamente, que también son efectos bellísima de títeres. Es esa producción, ¿eh? Sí, a mí sí. me encanta. Bueno, pues si alguien de nuestros amigos ofrecimos varios boletos, si alguien fue, me encantaría que nos llamaran y nos dijeran qué tal estuvo. Y además se pueden llevar alguno de estos discos compactos o bien los videos que hoy estamos rifando para ustedes. Arnulfo, todo tuyo el micrófono. Sí, hoy tenemos la cuarta sesión dedicada a Massenet, ya la penúltima, todavía vamos a tener una más. Fue un compositor que compuso mucho. Hay que señalar que como individuo Massenet era un hombre muy curioso, era extremadamente tímido. Odiaba tener que salir de escena cuando la gente aplaudía mucho, porque se suponía que le pedían que saliera y no quería. Y al ser que ya al final de su vida, simplemente ya se negaba a ir a los estrenos para que no le hicieran salir de escena. Fíjate qué gran timidez, ciertamente. Sí, era un hombre muy reservado. A reserva de otros con muchos menos talentos, pero que la parte del show es lo que les atrae, ¿no? Así hasta la fecha. Hay gente que en realidad quiere ser artista no para crear arte, sino para ser admirado. Sí. Y Massenet simplemente era un hombre que hacía su obra, vivía una vida muy retirada, trabajaba como burócrata todos los días, así como hormiguita, hacía sus composiciones y luego las estrenaba. Y hubo un momento en que prácticamente no había temporada operística en París donde no hubiera una obra de Massenet. Y lo mismo ocurría con muchos teatros de Europa. Todos esperaban la siguiente ópera de Massenet para montarla. Y normalmente la mayoría tenían un éxito muy fuerte de público. Bueno. ¿Continuaremos sí. entonces con Jules Massenet? Sí, si quieres vamos a ver la primera selección. Es de una ópera que se llama Griselidis, que es interesante tanto a nivel argumental,
toma un tema tradicional muy conocido como a nivel musical. En realidad, como siempre, vamos a notar que en Massenet hay una atención especial precisamente incluso a caracterizar los personajes, a hacerlos, digamos, sentir como personaje a través del sonido que producen. En este caso, el que canta es el diablo, que es un personaje semicómico, y sobre todo que canta sobre sus desventuras matrimoniales. El diablo está casado. Sí se nota. Sí. Incluso van a ver, cuando aparezca el relato, se van a dar cuenta que el problema es precisamente ese. Como él está casado y es muy infeliz en su matrimonio, no cree que pueda haber matrimonios felices. Bueno, aquí tenemos la tortura del diablo, entonces, ¿vamos a escuchar entonces cuál aria? Se llama Hasta aquí, sin peligro, de Grisel Diz, interpretada por Fernando Corena. Adelante, Diego. Jusqu'ici sans danger, j'ai pu vivre invisible au fond de ces vergers et parfumer mon âme aux fleurs des orages, cueillir des fleurs, avoir des papillons au revoir, idyllique plaisir, pure et décente joie. Quel sort adorable est le mien. Sa femme qu'on est bien, il n'est qu'un bonheur sur mon âme, et tous les autres font pitié, c'est vivre loin de sa moitié. On est si bien loin de sa femme, l'absence est le suprême bien, loin de sa femme qu'on est bien, aucun souci ne vous réclame. On est si bien loin de sa femme, ni bruit ni jaloux entretien, plus de querelle pour rien. Le temps passe comme un rêve, comme un rêve. Loin de sa femme qu'on est bien, quel beau compagnon que soi-même. On s'accorde toujours, on s'aime pour deux, on s'aime pour deux. Je vous le dis, c'est le vrai paradis, le paradis. En vérité, je vous le dis, l'absence est le bonheur suprême, suprême. Sa femme qu'on est bien, il n'est qu'un bonheur sur mon âme, et tous les autres font pitié, c'est vivre loin de sa moitié. On est bien loin de sa femme. Oh, qu'on est bien, qu'on est bien, qu'on est bien, loin de sa femme.
La verdad es que muy divertido este primer corte, ¿no le parece? Esto que acabamos de ver del diablo jugando a hacer caer Grisélides, es la ópera de Jules Massenet. Y bueno, me llama la atención porque me cuenta Arnulfo, por supuesto, y ya lo vimos, que no cae la mujer. Si alguien fuera fiel, tendría que ser mujer. ¿O qué dices, Arnulfo? Bueno, puede ser que sí. De cualquier forma, sí es cierto que en las relaciones entre seres humanos las mujeres invierten más en sentimiento. Sí. Y eso pues lleva a una fijación más clara, a una relación más estrecha. ¿Más comprometida? Así es, que la de los hombres. Pero por otro lado también, bueno, espero que les haya llamado la atención el pequeño video que incluí precisamente de un corto de Georges Méliès, que es bastante interesante. De una cuenta, Méliès demuestra esa habilidad que tiene para, con recursos muy básicos de su época, inventar toda la tecnología de lo que son los efectos especiales que seguimos utilizando hasta la fecha. Sí, fíjate nada más, Georges Méliès, estamos hablando del nacimiento del cine tal cual. Y este corto es una joyita, Arnulfo? Sí. Realmente. Y está en el video que nos ha traído Arnulfo y que estamos rifando para que ustedes se lo puedan llevar a casa. 3030-5350 y 3030-5386. Aprovecho para agradecer a Diego, a Ángeles, a Tania, a Barcha, la participación de todos ustedes. Y bueno, hoy de manera especial, el doctor Arnulfo Eduardo Velasco, continuando con la historia de la ópera. Avancemos, Arnulfo. Sí, la siguiente ópera que vamos a contar es más conocida. Esta se monta a menudo. Incluso es bastante popular en Italia. Hace algunos años hicieron un montaje con Cecilia Gazdia. Y es una ópera que está basada en un cuento de Anatole France que yo leí cuando era niño y que me pareció interesante. Y me llamó la atención después de descubrir que existía una ópera basada en el cuento. Ajá. Se llama El juglar de Nuestra Señora. Ah, sí, cómo no. Es un cuento muy conocido, muy bonito, muy poético en cierta forma, que se basa en una idea simple, el hecho de que todos los seres humanos tenemos capacidades y que tenemos que usar nuestras capacidades. Así una persona que le quiere ofrendar algo a Dios, en lugar de buscar algo diferente, simplemente hacer lo que él sabe hacer, claro, y hacerlo bien. Y esto va directamente relacionado con la más elemental ética de ti mismo, ¿no? El mismo Aristóteles habla de que la felicidad consiste en llevar a la potencialidad a su máxima expresión, o sea, ser plenamente lo que eres llamado a ser. Así es, y esa es la idea del texto, y es lo que la ópera también cuenta. Es la historia precisamente de este juglar que se mete de monje y que lo único que sabe hacer es sus actos juglarescas. Le quiere ofrendar algo a la Virgen y se pone a hacer sus malabarismos delante de la estatua de la Virgen. ¡Qué maravilla! Debe haberlo hecho muy bien, ¿eh? Sí. Sin duda, porque esto es parte de la vocación. Cuando eliges aquello que sabes hacer, que se te da a hacer, pues lo haces bien. Sí. ¿No? Y además el cuento es muy famoso al final. El abad descubre al monjecito haciendo malabarismo delante de la Virgen y va a regañarlo y de repente voltea a ver la estatua y ve que la estatua está sonriendo. Está sonriendo. ¡Qué maravilla! Bueno. El juglar de Nuestra Señora de Anatole France, este cuento. Recuerdo haberlo leído hace mucho también, pero yo ignoraba que hubiese una ópera. Sí, y esta ópera contiene un área que es muy bonita, que cuenta otra leyenda que los libretistas agregaron. Ajá. La leyenda de la salvia, que eso lo vamos a ver de qué se trata. De la plantita, la salvia. Ah, la salvia. Sí, sí. Y es precisamente también una historia en un sentido. O sea, las personas que parecen menos capaces son las que pueden a veces dar más. Sí. Porque dan todo lo que pueden. Porque hacen un esfuerzo para con esto que tengo. Así es. Si quieres vamos oyendo vamos esta. Vamos a oírla. Adelante, por favor, Diego. ¿Sí? Avec l'enfant
là-bas, là-bas, au versant de la côte, on apparu soudain les sanglants cavaliers de Rouen, tueurs d'enfants. Mon fils, où cachée ta faiblesse? Fleurissait une rose au bord du chemin. Sois bonne, belle rose, à mon enfant pour s'y blottir. Ouvre tout large ton calice. Sauve mon Jésus de mourir. Mais de peur de froisser l'incarnat de sa robe, l'orgueilleuse répond: je ne fais pas m'ouvrir. Fleurissait une sauge au bord du chemin. Sauge, ma petite saugette, ouvre ta feuille à mon enfant, ouvre à mon enfant. La bonne fleurette ouvre si bien sa feuille qu'au fond de ce berceau, Jésus va s'endormir. Ô miracle d'amour, la Vierge bénie entre toutes les femmes a béni l'humble sauge entre Le comentaba a Arnulfo que la voz del bajo, a pesar de ser tan fuerte, al mismo tiempo tiene una gran ternura en su expresión y muy afable el bajo, ¿no, Arnulfo? Sí, tiene una apariencia física como muy afable el señor. Sí, sí, sí. Jules Bastan. Y bueno, el juglar de Nuestra Señora, y hablábamos de una ópera también muy poco conocida, ¿no? Cuando menos en general. Sí, aunque como les digo, esta sí se monta a menudo en Europa. Nada más que no es tan popular, pero sí se hacen montajes. Y por otra parte es una ópera que tiene una especie como de
no decirlo, un sentimiento particular, Ya lo creo. una forma de visualizar precisamente a las personas humildes de manera muy positiva. Sí, finalmente no puedes descalificar a una persona humilde por lo modesto de su ofrecimiento, Sí, sí. cuando hay una gran riqueza en ello. Sí, me parece que tiene su moraleja la ópera, en este caso, El juglar de Nuestra Señora, de Jules Massenet. Y vamos por la tercera ópera, Arnulfo. Sí, creo que no alcanzaremos a oír, pero vamos mencionando. La siguiente ópera se llama Querubán, o sea, querubino. Sí, Y es el personaje que aparece también, por supuesto, en las bodas de Fígaro de Mozart. Aunque hay que recordar que no fue inventado ni por Mozart ni por su libretista Lorenzo da Ponte, sino que es un personaje de un texto literario, de la obra Beaumarchais. sí, Todo el mundo conoce las dos primeras obras de la trilogía de Fígaro de Beaumarchais por sus adaptaciones operísticas. El Barbero de Sevilla, que es la versión más conocida de la Rossini, aunque hay otras, y Las voces de Fígaro, que adaptó Mozart. Hay una tercera obra que nunca se presenta, que es precisamente La Madre Culpable. Que yo sepa, no hay adaptación operística, o si la hay, está olvidada. Y la obra de Massenet Querubino está basada en una obra teatral moderna que ocurre entre la segunda y la tercera obra de Beaumarchais. O sea, ahora actualmente que se hacen tantas precuelas, secuelas Sí. y nuevas versiones, pues también antiguamente se hacían. también en la ópera, ahora ¿No? Y en este caso era una obra de teatro de teatro. que se adaptó como ópera. Entonces por eso se llama Querubín. O sea, Querubino es el personaje que todos conocemos Sí. por la ópera de Mozart, que los franceses conocen por la obra de Beaumarchais, y que es un personaje muy especial. Un crítico dijo una vez que él creía que Querubino, Don Juan y el personaje del viejo maestro en el Così fan tutte, Ajá. de alguna forma son tres versiones del mismo ser humano. Ah, interesante. Querubino es el Don Juan en proceso, o sea, Don Juan de niño. Sí. Don Juan es el Don Juan en plena ¿En forma. plenitud? Y Don Alfonso es precisamente el viejo Don Juan ya totalmente acabado, impotente y desilusionado de la vida. Pues vamos a ir al corte y seguimos luego con Querubino o Querubin, porque es francés, Jules Sí, sí. Massenet. Vámonos con el siguiente corte. Aproveche para marcar 3030 5350 y 3030 5386. Se puede llevar un DVD o un disco compacto. Volvemos en un momento.
Hermosísima la voz de Ángela, ¿no? Una voz hermosísima y un oficio, llamémosle así, maravilloso. Qué manera de colocar la voz, igual la gran potencia, pero al mismo tiempo la sutileza de la media voz. ¡Qué belleza! Tiene una técnica increíble. Sí. Es una cantante que todavía está en plena forma, al contrario de su marido, pero ella tiene la formación de los países del este que les dan mucha técnica. Sí. Mientras que muchos cantantes occidentales se van porque tienen buena voz y se lanzan luego a cantar, sí, y les falta el proceso precisamente de entrenamiento que les permite conservar la voz durante más tiempo. Sí, es que se da aquí el fenómeno de perseguir la fama muy pronto, ¿no? Sí. Y es que en realidad la carrera del cantante de ópera es un problema, es muy corta. Sí. ¿Es como el ballet? Sí, como el ballet o como los deportes. Sí. O sea, tienen que aprovechar su tiempo y no están seguros de cuánto tiempo van a poder seguir trabajando, y algunos están con prisa para empezar pronto y aprovechar el mayor. Tenemos llamadas del público. Muchas gracias por estar marcando el 3030-5350 y también el 3030-5386. Tania, muchas gracias, Tania, nos está apoyando en los teléfonos, así como Ángeles, nuestra compañera. Hilda Díaz nos llama, como Mónica González, como don Federico Velasco, como Lucila Aguilar. Dice que en general que les gustan mucho los comentarios del maestro Arnulfo, se nota su gran cultura, y que ella dice, Lucila, que gracias al maestro Arnulfo se ha estado acercando a la ópera. ¡Qué bueno! Qué bueno, sí. Miguel Ángel Cortés de la Capilla de Milpiñas, saludos, claro que todos participan. Lorena Villalbazo, muchas gracias por tu llamada. Carmen López Bravo, estoy encantada de escuchar el programa, me gusta muchísimo. Oscar Torres Mancilla, bravo. Jorge Puente Rentería, muchas gracias. Todas ustedes, todas las llamadas, todos ustedes participan de la rifa de 2 DVDs con estas imágenes que hemos estado viendo hoy en el programa, y también el disco compacto, que ya es el número 23 y que contiene la música de este y de otros programas. El disco abarca un poco más. Entonces, claro, le va a tocar tal vez alguno de esos regalos que nos trae el doctor Arnulfo Velasco. Para quienes preguntan que cómo hacerse de estos discos si no los obtienen en la rifa, pues realmente es imposible, porque son producciones que hace el propio doctor Arnulfo Velasco para compartirlas con nosotros, ediciones. A mí me encantan las portadas que hace Arnulfo, me encantan las portadas de estos discos y de toda la colección, es una joya. Y bueno, no podrían ponerse a la venta, quien dice que quisieran incluso comprarlo, no se puede, porque eso hay derechos de autor de por medio. Imagínense cuántas obras están incluidas, Arnulfo, es prácticamente imposible. Pero bueno, ojalá que la rifa le favorezca. Sí, incluso son selecciones de grabaciones muy diferentes, algunas modernas, otras antiguas. Sí. De hecho, incluso, en el programa pasado se escuchó una grabación de un cantante bastante olvidado, con una grabación de principios del siglo XX. Fíjate. Y en cambio ahora pues tenemos grabaciones muy contemporáneas, una del 2010, que es la que vamos a ver a continuación. Entonces, pues sí, hay una variante temporal muy amplia. Ya lo creo. Lo que sí podría hacer, si yo se lo sugiero, Arnulfo, sin duda ya lo consideró, es hacer el libro correspondiente a esta serie de programas de principio a fin, Arnulfo. Eso sí sería, muy difícil, pero ya lo tienes prácticamente armado conforme a lo que vamos llevando. Sí, porque todo lo pongo por escrito, sobre todo porque tengo que hacer el guión de los videos, entonces todo está escrito. Entonces, ¿podemos aspirar al libro? Sí, probablemente sí, algún día. El libro muy completo. Nada más el problema, como siempre, son las ediciones aquí ni en me Guadalajara. digas, ni me digas. Ni entremos en ese doloroso tema de las ediciones y de los libros que están por ahí atorados. Triste, ¿verdad? Sí, desgraciadamente. Pero bueno, ya se destaparán los caños, ¿no? Esperemos que sí, algún día. Esperemos que sí. De cualquier forma, bueno, como se dan cuenta, Massenet, en realidad, su fama está justificada, la fama que tuvo en su tiempo, y el hecho de que se le está resucitando. Hubo un tiempo que se le olvidó, sobre todo por la obsesión que hubo en algún tiempo por la obra de Wagner. Lo que no se parecía a Wagner no debía ser bueno. Hasta Verdi y Puccini tuvieron problemas por eso. Y Massenet más claramente porque en cierta forma es el anti-Wagner. Sí. Mientras que Wagner es vigoroso, fuerte. Épico. Massenet es sutil, suave. Con una gran ternura incluso. Muy tenue. Sí. Entonces es un tipo de ópera que no les gusta nada a quienes creen que Wagner es todo.
pero yo pienso que en el arte está hecho de todas las cosas y no solamente de una sola. Esa tendencia a privilegiar a un solo artista y creer que debe ser el modelo de todo el arte, me parece está enfermizo. Tenemos que aceptar que hay otras posibilidades, otras formas de creatividad y que algunas son tan interesantes como las que se ponen de momento de moda. Y la propuesta de Massenet era simplemente diferente, pero era tan funcional como la wagneriana, me parece. Sin duda, y recordemos que en los claroscuros existe una gran riqueza, y hablo de los claroscuros en todos los campos del arte, ¿no? Pero vamos a ir al siguiente corte en este momento. Y recuerde que todavía tiene usted la oportunidad de marcar para llevarse alguno de estos obsequios de su programa A las 9 con usted, específicamente del doctor Arnulfo Velasco, hoy con temas en torno a la ópera. 3030 53 50. 3030 53 86. Llámenos. Y en el último corte hacemos la rifa, ¿le parece? Volvemos en un momento con más de la historia de la ópera.
Bueno, muchas gracias. Tania Figueroa nos ha traído muchísimas llamadas más. El arquitecto Jorge Vargas nos llama, Sergio Gorjón, también Irma Manzanares, Leopoldo de la Mora. A todos disfrutan de este programa con el doctor Arnulfo. Francisco Javier Álvarez, felicito al maestro Velasco. Lilia Prado, felicito al maestro del programa. Gracias. Adriana Castillo, Jacqueline Rejón, Graciela Alonso. Todos ustedes participan, por supuesto, del programa. Y voy a entregarle yo las papeletas a Arnulfo para que sea él quien elija 4 papeletas que habrán de llevarse 2 DVDs y 2 CDs. Así que adelante, por favor, Arnulfo. 4 papeletas, tú mismo lees los nombres y así no hay mano negra. La primera, Jacqueline Rejón. A ver, al micrófono, Arnulfo, por favor. Sí, la primera es Jacqueline Rejón. Jacqueline Rejón, la primera. La segunda, Adriano Castillo Suárez. Adriana Castillo. Después, Una más. Irma Manzanares. Irma Manzanares, la tercera y la última. Y Óscar Torres Mancilla. Perfectamente. Entonces tenemos Óscar Torres Mancilla, Irma Manzanares, los 2 DVDs. Y Adriana Castillo y Jacqueline Rejón, los 2 discos. ¿De acuerdo? Aquí están para que pasen a recogerlo aquí a su casa en C7. Rojas González, esquina con Avenida México. Rojas González, 155. Está usted cordialmente invitado a que venga aquí a su casa y se lleve estos DVDs. Pero estábamos platicando, estaba viendo las imágenes del famoso laberinto que sería un palacio complejísimo, casi un laberinto. Sí, lo que pasa es que aparentemente en la isla de Creta, los reyes de Creta, cuyo nombre genérico era Minos era el nombre que le daban a un rey en Creta, fueron construyendo este palacio en partes a través del tiempo y le iban nada más agregando fragmentos. Muchos investigadores piensan que el origen del mito del laberinto es precisamente que cuando los griegos llegaron allí y vieron esa construcción, pues se perdieron en ella. O sea, no sabían ni cómo guiarse, entonces crearon la leyenda de que era un laberinto. Y los cretenses tenían un culto al toro, que se representa en un famoso fresco que muestra precisamente los juegos que se hacían con los toros. Entonces surgió precisamente esa leyenda, porque al parecer le hacían sacrificios humanos. Entonces surgió la leyenda de una fusión entre el rey dios, Minos, y el toro dios. Y se creó la leyenda del Minotauro, que habita en el centro del laberinto y al cual los cretenses exigían que se le hicieran sacrificios, y por eso les pedían a los atenienses que entregaran cada año un número de jóvenes. De jóvenes, entre los cuales llega Teseo, como lo vimos la semana anterior, y mata al Minotauro, ayudado, auxiliado por la hermana o la hermanastra del Minotauro, que sería Ariadna, que después Teseo la va a abandonar en la isla de Naxos, ópera también. Aquí tenemos material para las óperas. Sí, exactamente. Incluso en la próxima emisión vamos a ver la continuación que hizo el mismo Macena de esa historia. Ya el encuentro con Dionisos. Ah, sí, exactamente. Ah, maravilloso. No le fue muy mal a Ariadna, porque finalmente, bueno, es abandonada por Teseo, ella sufre. La ópera es muy bella, la Adriana en Naxos. Sí, es Me la de tocó Strauss. verla en la Fenice. Richard Strauss. De Strauss. Me tocó verla en la Fenice de Venecia. Así es. Y es que, bueno, como tú dices, los temas de la literatura y de la mitología griega han sido precisamente, como quien dice, una mina. El filón. Del cual se extrajeron una enorme cantidad de libretos de ópera. En alguna época más todavía, cuando se escribían las óperas serias, en la época barroca. Y en el surgimiento con la Camerata Florentina. Así es. Pero actualmente, pues todavía de vez en cuando se retoman esos temas, porque forman parte de la cultura occidental, son como el sustrato de nuestra cultura. Exactamente, están tan presentes cotidianamente, ¿no? De hecho, la tradición de la fiesta del toro continúa, lamentablemente. Antiguamente se suponía que una persona culta debía conocer muy bien la mitología griega. Sí. Actualmente ya no se le da tanta importancia, pero en realidad sí debería volverse a recuperar un poco, porque muchos símbolos que utilizamos cotidianamente vienen de esa mitología. Yo creo que es indispensable tener en tu acervo la mitología griega. Sí, la gente habla de un laberinto, en el centro está un minotauro, de Edipo, de Electra. De las alas de Ícaro, en fin, y una serie de metáforas maravillosamente disfrutables además, y recreadas una y otra vez en la literatura, ¿no? Una y otra vez en la literatura. En el arte en general. En el arte en la general, pintura, sí. la escultura.
en la ópera. Presentes, están ahí todo el tiempo. Y en la música no operística también, donde se hacen composiciones que hacen referencia a algunos de estos mitos. En efecto. Bueno, pues estamos llegando prácticamente al final de nuestro programa de hoy. Yo lo he disfrutado mucho, Arnulfo, muchas gracias, y seguramente el público también. Y recuerde que el doctor Arnulfo Velasco suele estar el segundo lunes de cada mes en esta historia de la ópera, que son ya varios años, siguiendo muy exhaustivamente la historia de la ópera, y con grabaciones y con material que difícilmente, al cual difícilmente tendríamos posibilidades de llegar, ¿no? Arnulfo, muchas gracias por ello. Pues, ¿qué tiempo tenemos, Diego, para despedirnos? 5 minutos, así que nos queda tiempo. Muy bien, para seguir conversando 5 minutos más con el doctor Arnulfo. Sí, en realidad una cosa que es importante, Massenet fue un compositor que en su época representó mucho y tuvo una enorme influencia sobre la música posterior. Durante algún tiempo fue maestro de composición en el conservatorio. Dejó ese puesto por algún conflicto con la dirección del conservatorio. Después de la muerte de Ambroise Thomas, que era el director y era amigo suyo, él quería ser nombrado director, pero quería el puesto que tenía Thomas, que era director vitalicio. Y el gobierno francés no quiso dárselo de vitalicio, solamente por un tiempo. Entonces él se enojó, renunció al conservatorio y abandonó incluso la composición. Pero muchos de los que se habían formado en el conservatorio habían sido alumnos suyos de composición. Y en un momento determinado, la música francesa, en alguna época, tuvo su huella. Tuvo una gran cantidad de discípulos que siguieron sus enseñanzas e incluso trataron de repetir lo que él hacía. Por eso incluso se dijo en algún tiempo que la música de Massenet se distinguía, bueno, la música francesa se distinguía por ser muy macetiana. Sí. Tener ese estilo suave, un poco terso, continuo, fluido. Incluso se ve en obras de compositores como Fauré, que no se llevaba bien con Massenet, Ravel y otros. Me parece que incluso fue positivo el que no hubiese aceptado estar al frente, porque finalmente la parte administrativa le hubiese requerido mucho tiempo y quizá habríamos perdido obras importantes que Jules Massenet nos dejó, ¿no? Es muy probable, porque efectivamente le quitaba mucho tiempo ese trabajo. Claro. Incluso las clases de composición le quitaban tiempo y renunció con bastante gusto a ellas. A eso iba. Generalmente muchos artistas, y en la actualidad ocurre mucho, optan por puestos importantes, administrativos, que voy a organizar un festival, voy a organizar clases y demás, pero su propio ser artístico se ve menguado. Bueno, algunos no lo hacen por gusto, sino porque hay que ganar dinero. También. Y el arte, pues sí, es una obra fundamental, es un trabajo, pero no da dinero. Y bueno, aunque a una persona no le interese mucho el dinero, tiene que comer 3 veces al día. Claro, pero fíjate que finalmente el artista, sobriamente si tú quieres, pero logra vivir de su trabajo, casi siempre, cuando es un trabajo que vale la pena. Es relativamente, el problema es que sí, muchos artistas no, por el hecho de que su obra no tiene un gran éxito comercial. Sí. Y no hay que olvidar que en realidad en el arte hay un sistema de comercio en que los que se llevan la mayor parte de los ingresos son los distribuidores y los productores. Los intermediarios. Intermediarios. Sí. Es como en los libros. El artista, el escritor solo gana el 10%. Es cierto. Y el editor y el librero se llevan la mayor parte de la venta del libro. Entonces eso... Me llama la atención porque eso lo hemos vivido ambos. Ese 10% que además regalas con mucho gusto. Sí, porque a menos se lo dan a uno en libros. Así o es. Se lo prometen a uno y nunca lo llega a ver. Y bueno, si uno viviera de los libros, hay gente que ha publicado bastantes libros y no podría vivir de ello. Sí. Porque son libros, además, aún suponiendo que se vendan, ¿cuántos libros tendría que vender una persona que tarda 1 año o 2 en escribir el libro para poder vivir? Para poder vivir ese año o 2. Con nada más el 10% que recibe. No quisiera cerrar el programa con este panorama, Arnulfo. Así que, volviendo a la ópera, ¿qué nos anticipas para el siguiente programa? Vamos a hacer ya el último programa sobre Massenet, viendo las óperas del final de su vida, y sobre todo cerrar con un compositor que yo pienso que hay que recuperar, que hay que volverlo a escuchar, y sobre todo darse cuenta que su obra tenía un valor real, porque si no, de otra forma uno perdería precisamente un artista importante. ¿Te refieres? Y bueno, a Jules Massenet. Y además que es algo que a través de todos los programas he tratado de mostrar. No hay que quedarse con Verdi y Puccini.
ni con Wagner. Claro. Hay que ir más allá y conocer la ópera en general. Amigos, ahora sí llegamos al final de nuestro programa. Muchas gracias a Arnulfo, gracias al equipo y en nombre del equipo, gracias a todos ustedes por darle sentido a nuestro trabajo. Mañana, el cantar de los cantares, sí, aquí en C7. Hasta entonces, que tenga una excelente semana. Ni bruit ni jaloux entretien, plus de querelle pour rien, et le temps passe comme un rêve, comme un rêve. Près de sa femme connaît bien quel beau compagnon que soit. On s'accorde toujours, on s'aime pour deux. Hoy en nuestro programa A las 9 con usted. Gracias.